Amén. Así que si vos conoces a alguno, tenés algún familiar, algún padre, madre, hermano, anotalo en un papelito y tráelo acá. Vamos a orar. Y si hay personas acá en este lugar, específicamente también vamos a orar por esa enfermedad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos ahí a la palabra. Abrimos la Biblia en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aquí hay una historia impresionante. Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer desde allí, desde el versículo 17. Si alguien tiene algún reloj o algún teléfono que me preste, porque no tengo hora acá para que no se nos vaya la hora y podamos ministrar tranquilos. Gloria a Dios. Pero se me va a apagar, ¿no? Si no, algún reloj. ¿Alguien tiene un reloj que me preste? Ahí está, mejor, más fácil. Que no se apaguen, ¿no? Los relojes. Esta la tecnología por ahí nos juega malas pasadas. No quiere salir. Los anillos también, si querés, déjame. Ahí está, ¿no? Son las 8:15, ¿no? Saludamos a todos los que nos están viendo por internet. También vamos a orar por las personas ahí en su casa. Así que quédate ahí conectado y vamos a clamar a Dios. Estamos creyéndole al Señor. Amén. ¿Están conmigo, hermanos, ahí? Lucas capítulo 5. Vamos a leer primero el versículo 26, que es el último versículo de la historia. Leemos el último versículo y después venimos a los versículos primeros. Dice así: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Diga conmigo lo que decía esta gente, esta multitud que estaba con Jesús: hoy hemos visto maravillas. Es el título del mensaje. Hoy hemos visto maravillas. Me sobresalía esta frase, como la gente que estaba rodeando a Jesús empezó a glorificar a Dios, empezó a honrar a Dios, empezó a darle gloria al Señor y empezaron a gritar y a vociferar: hoy hemos visto maravillas. Amén. Dios es Dios de maravillas, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y para el que cree en el poder de Dios y para el que cree en esta palabra de Dios, que para él nada es difícil, nada es demasiado complejo, nada es demasiado complicado. Para el Señor nada es difícil. Para Dios, como decía una canción antigua y como dice la palabra del Señor, para el que cree estas palabras y las cree con todo el corazón sin dudar, para esa persona también no hay nada imposible. Amén. Dios puede obrar milagros en esta noche, como Dios ya lo está haciendo en nuestro medio y como hemos visto en los testimonios. Aún más, hermanos, el Señor quiere derramar su lluvia de bendiciones sobre nosotros. Amén. ¿Habrá alguien acá que le crea a la palabra de Dios? ¿Habrá alguien acá que le crea al Señor? La fe hace que la mano poderosa de Dios pueda moverse. Y por la fe, hermanos, nosotros podemos experimentar milagros y eventos sobrenaturales en nuestra vida. Leamos juntos, versículo 17. Dice así la palabra: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, ¿para qué? Para sanar. Fíjense, era un día especial. Jesús estaba enseñando, todos los fariseos
y los doctores de la ley, que ya sabemos nosotros que tenían un espíritu de religiosidad en ellos y que estaban ahí no escuchando a Jesús para aprender de Él o para recibir lo que Él tenía, sino para probarlo y para contrariarlo en todo lo que Jesús decía. Así que estaban ahí en primera fila, todos en teoría, los más espirituales de la ciudad, en teoría, porque no tenían poquito de espiritual, no entendían que el que estaba ahí delante de ellos era el Hijo de Dios, era el Mesías. No lo podían ver por causa de su incredulidad. Ahora, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar en ese día de una manera muy especial, porque lo aclara aquí la palabra. Lucas lo describe así, y yo no me puedo imaginar totalmente el ambiente que había en ese lugar o el clima que había en ese lugar para que se pudiera sentir, se pudiera percibir que cuando Jesús estaba hablando, el poder de Dios, el poder del Señor estaba ahí sobre él para sanar a los enfermos. Verso 18, seguimos leyendo, dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Fíjense, hermanos, acá en el Evangelio de Marcos y Mateo también figura esta historia y nos aclara que acá estos hombres que traían a otro que estaba lisiado, que estaba paralítico, eran amigos de este hombre. Y en Marcos nos aclara, nos detalla que eran 4 amigos y que lo trajeron, y como la casa estaba llena de gente, no podían acercarse ni siquiera a la puerta. Así que lo que decidieron estos amigos, estos compañeros del paralítico, es subirlo al techo de la casa. Querían llevarlo a donde estaba Jesús. Hemos leído acá, querían llevarlo y querían ponerlo delante de él. Amén, hermanos. ¿Qué enseñanza nos deja este versículo para nosotros, para ir aplicándolo a nuestras vidas? Hermanos, los amigos procuraban llevarlo delante de Jesús. Apliquémoslo a nuestra vida. Los mejores amigos que nosotros podemos tener, las mejores relaciones que nosotros podemos tener, es con personas que nos lleven a estar delante de Jesús. Amén. Personas que nos acerquen a Cristo. Personas que nos ayuden a que nuestra fe aumente. Si hay amistades, si hay relaciones que te alejan de Jesús, que en vez de llevarte a estar delante de Él, te llevan a alejarte de Dios, a sacarte de las cosas del Señor, más vale es que cortes y te alejes de esa relación, de esa amistad, de esa persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenés que juntarte con personas de fe. Mirá el que tenés al lado y decirle: juntate con gente de fe. Juntate con amigos que te lleven delante de Él en cada conversación, en cada tiempo, en el compartir una Coca-Cola o una Priti, en el comer unos criollos o en el tomar unos mates, que el tema central sea Jesús y que vos y Él puedan estar delante de Jesús en esa conversación. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de las maravillas de Dios, hablando de la gloria del Señor, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Amén, amados. Todo lo que sea, personas, gente, incluso familiares, hermanos, que nos alejan del Señor, nosotros con mucho respeto podemos participar de algunas cosas, pero si nos damos cuenta que lo que sale de su boca es incredulidad, es pesimismo, es desesperanza, miren, más vale huyamos de ahí. Amén. Porque la fe viene por el oír, hermanos. Y te digo que la incredulidad también a veces nace o entra en el corazón por el oír. ¿Qué oímos? Y por eso es muy importante con quién hablamos, con quién conversamos. Y cuando uno está con alguien de fe, lleno de fe, uno es contagiado también y te anima y te hace crecer en esa fe y en esa confianza
en Dios. Amén, hermanos. Si te lleva afuera, corte nomás. Si te lleva para adentro, si te invita a la iglesia, si los planes son de acuerdo al propósito de Dios, gloria a Dios. Ese es un amigo que Dios ha puesto en tu camino. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona que te aleje de Dios no es conveniente. Esa relación no te edifica. Los buenos amigos siempre te llevarán delante de Jesús. Amén, hermanos. Verso 19 dice así: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Así que miren, hermanos, estos 4 amigos del paralítico eran tremendos. Había una fe y había una osadía también en ellos, hasta yo diría una caradurez también, ¿no? En cierta manera, porque la casa no era de ellos. Imagínate que de repente acá estemos aquí predicando y que no haya lugar acá y esto esté abarrotado, que yo sé que en algún momento vamos a estar así, hermanos, que esto no nos va a alcanzar este lugar, pero imaginemos y que de repente alguien quiera entrar y los hermanos no lo dejen ahí en la puerta, porque si lo dejan entrar vamos a saltarnos el protocolo, vamos a tener un problema, y que esta persona descaradamente se suban al techo y empiecen aquí a taladrar el techo, y de repente empiece a caer acá material, ¿no? Empieza a caer pintura y el material ahí, de repente bajan a uno en un lecho, en una camilla. Fue tremendo la obra que hicieron estos 4. Fue una obra de ingeniería, así, completamente. Primero para subirlo, imagínate, para subirlo con tanta gente alrededor, con tanto bullicio, cuando hay una multitud, hermanos, es fuerte, y todos querían entrar y todos querían estar delante de Jesús. No sé cómo lo hicieron, la Biblia no lo aclara bien, pero si nos imaginamos un poquito, seguro que alguno de los amigos se raspó una rodilla, ¿sí o no? Subiéndolo al techo, con cuerdas, me imagino que intentaron subirlo, o para que no perdieran el equilibrio y no se le cayera el paralítico. Imagínate qué drama. Y ahí subiéndolo, primero subiéndolo, rompiendo el techo. Ahí en el Evangelio de Marcos está más específico, dice que sí, empezaron a romper el techo y bajaron al paralítico, al lisiado, delante de Jesús. Amén, hermanos. Punto número 2, primer punto y aplicación para nuestras vidas: nuestras amistades, nuestros amigos, con quien compartimos tiempo, tiene que ser gente de fe. Número 2, la fe de estos sorprendió a Jesús. La fe de ellos. Seguro que había mucha gente con fe en ese lugar, porque estaban ahí escuchando a Jesús. Aunque en la primera fila tenía ahí una manga de incrédulos, todos los que estaban en primera fila. Pero la multitud venían a escuchar a Jesús. Pero, hermanos, aunque había gente con fe y había un ambiente de fe, porque el poder del Señor estaba en Jesús, estos sobrepasaron el nivel de fe de tal manera. ¿Y dónde se vio, hermanos, que tenían una fe superior? ¿Dónde se vio? En las acciones, en el acto mismo de lo que habían realizado. Cuando Jesús empieza, me imagino a Jesús hablando. ¿Te lo podés imaginar conmigo? Jesús hablando y de repente empezar a ver que se rompe el techo y que bajan a un paralítico ahí en el medio. Miren, hermanos, la fe, nuestra fe, sorprende a Dios. Nuestra fe puede sorprender a Dios. Actos de osadía, movimientos de fe en nuestra vida pueden sorprender al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios mira y el cielo mira y dice: y mira este loco lo que está haciendo. Pero lo hace por Dios, lo hace con fe en la palabra de Dios. Y eso, hermano, mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es un tiempo, hermanos, de que nos animemos a hacer locuras para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El importunio de estos tipos, de estos 4,
logró que el poder de Dios se manifestara en su amigo. Es tiempo de importunar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo que rompamos el techo del cielo, hermano, con nuestra fe, con nuestros actos, con nuestra obediencia al Señor, con nuestra búsqueda de Dios. La palabra dice: llamad y se os abrirá la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Cada mañana, cada noche, cada tarde, si necesitas un milagro de Dios, es tiempo de buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios obrará en nuestro medio de acuerdo a su voluntad y a su propósito, pero también de acuerdo a nuestra fe. Amén. Porque a veces decimos: ay, no será voluntad de Dios que esto pase. Y es como que le echamos la culpa a Dios inconscientemente. No fue la voluntad de Dios. A lo mejor sí era la voluntad de Dios, pero a lo mejor te faltó fe, te faltó perseverancia, constancia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Yo me pongo en el lugar de esos amigos y yo no sé si yo me hubiese animado a subirme a un techo, a romper el techo de una casa. No sé si yo lo hubiese hecho. No sé si alguno de nosotros lo hubiese hecho, pero estos 4 locos lo hicieron y quedaron para la historia, hermanos. 2020 años después estamos acá predicando acerca del acto de estos 4 amigos llenos de fe y de confianza en Jesús. Amén. Y sin duda llenos de amor por ese amigo, por ese lisiado que estaba sufriendo y que ellos lo veían cada día. Amén, hermanos. Entre estos amigos había un ambiente de fe que sorprendió a Jesús. Busquemos estar y participar de ambientes de fe. La fe, hermanos, yo anotaba aquí algunas cositas en cuanto a la fe. La fe es como el interruptor de la luz que nosotros apretamos en nuestra casa cuando entramos. La fe es como ese interruptor. Cuando se activa en nosotros, se libera la energía, la electricidad, y la luz se puede encender en la casa. Amén. Se tiene que activar ese interruptor en nuestras vidas para que la luz de Dios prevalezca en nosotros, para que se disipe y desaparezca toda oscuridad en el nombre de Jesús. Amén. La fe es la chispa que enciende el poder explosivo de Dios. Y la fe de estos 4 muchachos, de los 5, aún la fe del que venía bajando, eso fue un chispazo. El poder de Dios estaba ahí, lo hemos leído, ¿sí o no? El poder de Dios estaba en Jesús. Así que yo me lo puedo imaginar como una habitación llena de gas, ¿no? ¿Saben? Cuando está lleno de gas, la habitación, solo un chispazo nomás, no hace falta mucho fuego, sino una pequeña chispa y ¡boom! La habitación estaba cargada del poder de Dios en la persona de Jesucristo. Solamente hacía falta un chispazo de fe para que se encendiera. Amén, hermanos. Y estos 4 locos estaban ahí con las piedras, sacando chispas para que se encendiera el poder de Dios en ese lugar. Amén, hermanos. La fe demanda la operación de la unción de alguien. Te lo repito, la fe en nosotros demanda la operación de la unción en alguna persona. Jesús estaba ungido. Amén, hermanos. Había una unción en él. De hecho, Jesús lo dijo. Si me querés poner ahí, por favor, Lucas 4:18. Lucas 4:18, un capítulo anterior, es cuando Jesús... Sí, pero ponemos Lucas 4. Nos venimos a un capítulo antes. Lucas 4, versículo 18. Miremos lo que dice acá. Jesús entró a la sinagoga en Nazaret y tomó el rollo. Saben que en la sinagoga siempre estaban los escritos del Antiguo Testamento, y siempre le tocaba a diferentes hombres en cada reunión, le tocaba leer versículos, le tocaba leer un texto del Antiguo Testamento. Y ese día Jesús llega a la sinagoga en Nazaret, que era su sinagoga, y le toca
a él leer el rollo. Y justo abre y le toca leer en Isaías 61, que es donde dice estas palabras. Isaías 61 es una profecía acerca del Mesías. Y Jesús, qué casualidad, ¿no, hermanos? Jesús justo abre, le entregan el rollo y le toca leer en esos versículos, en esa parte de la escritura. Y dice así la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que Jesús empezó a leer, y lo que estaba leyendo era una realidad de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido en ese momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, Él es el ungido. Así que había una unción en Jesús, amén, hermanos, sobrenatural, poderosa para obrar milagros. Por eso es que la fe de estos 4 muchachos y el quinto también, el amigo lisiado, sustrajo y activó la unción en la persona del Señor Jesús. Amén, hermanos. Cuando hay fe en un lugar, cuando hay fe en una persona, la fe de esa persona atrae el poder que Dios ha derramado en otra persona, la unción con la que Dios ha ungido a un siervo de Dios, a una persona que quizás tiene el don de sanidad, o a la persona que Dios está usando en ese momento para ministrar. Amén, hermanos. Ellos activaron ahí y de alguna manera demandaron por fe la operación de la unción en Jesús. ¿Para qué lo había ungido el Espíritu Santo? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, diga conmigo, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén, hermanos. Para eso lo había ungido Dios, y esa es la función que el Señor estaba cumpliendo acá en la tierra. Así que estos muchachos demandaron la unción de Jesús. Ahora, miremos, hermanos, la palabra sanar ahí, fijémonos que habla de sanar a los quebrantados de corazón. Así que Jesús vino a sanar las heridas del corazón del ser humano. Diga conmigo, Jesús sana el corazón. Para eso fue ungido el Señor, para sanar nuestros corazones. Amén. La palabra sanar acá es la palabra iaomai en el griego, iaomai, y significa salvar de las consecuencias del pecado. Jesús vino a salvarnos de las consecuencias del pecado. Jesús vino a sanar nuestros corazones y a librarnos y a salvarnos de las consecuencias del pecado. Saben, hermanos, que nuestras enfermedades físicas, nuestras dolencias naturales físicas son una consecuencia del pecado, porque nosotros no fuimos creados con enfermedades. El ser humano, Adán y Eva, ahí en el principio, fueron creados perfectos y no había enfermedad. Sus cuerpos no se deterioraban, pero por causa de la desobediencia y por causa del pecado, ellos dieron lugar a la enfermedad. Y por el pecado, hermanos queridos, ellos fueron apartados del árbol de la vida. ¿Se acuerdan ahí en el origen? No lo vamos a leer completo, pero ahí está en el Génesis. Ya no tuvieron acceso al árbol de la vida que traía vida eterna para ellos y para sus cuerpos. Así que por causa del pecado entró la enfermedad. Y con dolores de parto, ahí dice el Señor, las mujeres iban a dar a luz a sus hijos. Entraron las dolencias, los dolores, la enfermedad. Así que las enfermedades de nuestro cuerpo, hermano, son consecuencias. En última instancia son consecuencias del pecado del hombre. Amén. El pecado original allá en el Edén, el pecado, la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos heredado de nuestros padres también, y en ella también viene la corrupción de nuestro cuerpo, nuestras enfermedades. Ahora, hermanos queridos, Jesucristo ha venido para sanar los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor sana el pecado, hermanos, ¿cómo no va a sanar una diabetes?
¿Cómo no va a sanar un reuma? ¿Cómo no va a sanar un problema en la piel? ¿Cómo no va a sanar ceguera, sordera? Amén, hermanos. Él ha venido a salvarnos y a librarnos de las consecuencias del pecado. Amén. Solucionando el problema principal. Solucionando el problema principal. Quiero que sigamos leyendo, hermanos. Versículo 20. Dice así. 5:20. Ahí estamos. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, fíjate, ¿a dónde apunta Jesús? ¿A la parálisis? ¿A dónde apunta? Al pecado, al origen, a la raíz del conflicto y del problema que tenemos los hombres. Amén, hermanos. Y si Jesús sana el corazón, lo demás es sanado. Amén. Cuando Juan vio a Jesús que venía a bautizarse, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que sana los corazones. Amén. Y cuando bajan al paralítico, Jesús ni mira la parálisis. El Señor le habla primero y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. La fe de estos 5 hombres, la fe de estos 5 hombres produjo una liberación del perdón de Dios para ese muchacho. El Señor estaba sanando su corazón primeramente. Lo que a Dios más le interesa de vos es el corazón, es sanar tu corazón. Amén. Si se sana el corazón, si el Señor quita el pecado y nos libra de las consecuencias del pecado, hermanos, nosotros entramos en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el mayor milagro que nosotros podemos experimentar. Y ya por ese milagro nosotros deberíamos estar agradecidos al Señor toda la vida, alabando y dando gloria a Dios, porque nos ha librado de la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y si hoy a nosotros nos tocase morir y el Señor nos quisiera llevar ya a su presencia, hermanos, para nosotros el morir es ganancia. Ese es un milagro tremendo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús le dice: hombre, tus pecados son perdonados. Verso 21. Entonces, y aquí viene la oposición, ¿no? Los escribas, los que estaban ahí, los estudiosos de la ley, dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a razonar y a discutir entre ellos. Empezaron a analizar lo que Jesús había dicho sobre los pecados de este hombre. Empezaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ahí entraron en conflicto porque no reconocían a Jesús. Lo veían como un hombre más, un profeta más, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios. Así que ahí entraron en conflicto. Esto es una blasfemia. ¿Quién es este que perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Ahora, aunque ellos estaban discutiendo ahí, estaban diciendo una gran verdad, hermanos. Estaban declarando que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Solamente Dios nos puede hacer libres de la enfermedad del corazón, que es el pecado. Amén, hermanos. Solamente Dios te puede quitar el cáncer del corazón, el cáncer espiritual, el tumor espiritual que es el pecado, que si no lo extirpamos de nuestra vida, cada vez se hace más grande. Y dice el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Ese cáncer que lleva a la humanidad en el corazón, que es el pecado, hermano, nos lleva a la muerte. No solo la muerte física, sino a la muerte eterna, que es la muerte segunda, como dice el libro de Apocalipsis, que ya es la eternidad sin Dios, un lugar de tormento por la eternidad. Ahora el Señor vino para hacernos libres de esa consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino para hacernos libres de esa eternidad sin Dios. Solamente Dios
puede perdonar y puede extirpar el cáncer del corazón, que es el pecado con el cual todos nosotros nacemos. Así que Jesús estaba mirando a este hombre, y más allá de la parálisis, el lecho, el lío que habían hecho los amigos, Él estaba apuntando al corazón y le estaba diciendo: tus pecados pueden ser perdonados en este día. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que están lisiados, no físicamente, sino espiritualmente? ¿Cuántos hay aquí entre nosotros quizás que no pueden avanzar espiritualmente por años, quizás en el mismo lugar, y queriendo honrar a Dios y queriendo servir a Dios, pero te encontrás así, lisiado espiritualmente, y parece que hasta te han tenido que traer a este lugar, invitándote, animándote, haciendo una y otra cosa para que puedas estar acá en la casa de Dios delante de Jesús. Ahora el Señor te dice en esta noche: tus pecados te son perdonados. Si hay fe como un grano de mostaza, el Señor puede quitar el pecado de nuestros corazones y transformar nuestras vidas radicalmente. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esto se merece un aplauso. Aleluya, es un milagro de Dios. Las enfermedades terminales producen muerte natural. La enfermedad terminal del pecado produce la muerte espiritual en nosotros. Y el Señor nos quiere librar de esa consecuencia, porque Él nos ama con amor eterno. Ahora veamos, hermanos, versículos adelante. Versículo 22, ahí nos quedamos. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis entre vosotros en vuestros corazones? Verso 23, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y Jesús le pregunta ahora a ellos, a los escribas, a los fariseos: ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Que yo diga tus pecados te son perdonados? ¿O que yo le diga levántate y anda al paralítico? ¿Qué es más fácil, hermano? Yo pregunto en esta noche, ¿cuál milagro es más fácil? ¿O cuál milagro es más difícil? Podríamos decir también, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿El perdón de pecados o la sanidad de unos huesos? ¿Qué es más complicado? ¿La sanidad del corazón o una sanidad física? Es tan costoso, y fue tan costoso, hermanos, y tan difícil la sanidad de nuestro corazón, que Jesús tuvo que dar su vida, que el Señor tuvo que ir a la cruz y tuvo que derramar su sangre para que nosotros podamos ser sanados en nuestro corazón, y que para que por su sangre nosotros pudiésemos ser limpiados de esa lepra del espíritu, de ese cáncer del corazón, y el pecado sea quitado de nosotros y nosotros pudiéramos ser perdonados como lo podemos ser en este día. Tan difícil era que no hubo otra posibilidad. Tan difícil fue, hermanos queridos, que Jesús ahí en el Getsemaní, la última noche antes de ir a la cruz, dice que sudó como gotas de sangre. La presión era tal. Iba a cargar con todo el pecado de la humanidad. Tus pecados y los pecados de los primeros hombres allá en el principio, los pecados de toda la humanidad, Él los cargó en sus hombros. Fue difícil, ¿sí o no? Tal es así que Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hubiese otra posibilidad. Y el Padre no respondió, no había otra posibilidad. Y ahí Jesús se humilla delante del Padre y le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. El mayor acto de obediencia de la historia de la humanidad.
Eso es lo que costó, hermanos queridos, la sanidad de tu corazón, la sanidad de mi corazón, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué era más fácil? Jesús lo estaba diciendo porque Él sabía. Jesús todavía no había muerto aquí, no había sido crucificado. Jesús sabía lo que le iba a costar, lo que venía por delante. Y de alguna manera Jesús le está diciendo a ellos: ustedes creen que es fácil lo que estoy diciendo. Tus pecados te son perdonados, pero me va a costar la vida. Amén. El verdadero problema que tenemos nosotros está en el corazón, hermanos. No son nuestras dolencias, no son nuestras enfermedades físicas, es el pecado. Ahora la sangre de Cristo está aquí en esta noche para perdonarnos, amén, y para hacernos libres de la enfermedad del espíritu en el nombre de Jesús. Y Dios nos va a sacar de la parálisis. A muchos de los que estamos acá, Él nos va a levantar del lecho espiritual en el que estamos postrados por años, y vamos a correr en pos del propósito de Dios, y nuestras vidas van a dar gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te va a acelerar en su propósito y en sus planes y en todo lo que Él tiene con nosotros y con nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora lo segundo, que era la sanidad de las piernas de este muchacho, para Jesús era fácil al lado del perdón de los pecados. ¿Sí o no, hermanos? La sanidad para Dios, hermanos, si Él es el creador de todas las cosas. Amén, hermanos. Para los que tienen diabetes acá en este lugar, quiero decirte una cosa: Dios creó el páncreas. Y esa insulina que no genera tu páncreas, ¿acaso Dios no lo puede hacer en un instante y no puede sanar? Amén. Y que la sangre, el azúcar no se quede en la sangre, sino que llegue a los músculos, llegue a donde tenga que llegar para que tengas vitalidad y para que tengas fuerza. ¿Crees que Dios no lo puede hacer? Si Dios te ha sanado el corazón, hermano querido, si el Señor ha perdonado tus pecados más terribles, ¿cómo el Señor no podrá sanar la diabetes? ¿Cómo el Señor no podrá hacer desaparecer un tumor en el nombre de Jesús? ¿Cómo el Señor no podrá sanar los huesos, las articulaciones, enderezar columnas en el nombre de Jesús? Nuestra visión que sea sanada, nuestros oídos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede hacer en esta noche. Pero como decía mi esposa, primero tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Amén. Porque Dios apunta primero al corazón. Amén. Y Dios lo va a hacer en esta noche. Va a sanar corazones y va a sanar cuerpos también. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Ahora Jesús, versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Diga conmigo, potestad. La palabra potestad ahí, hermano, significa poder, pero también significa, miren, esto es tremendo, hermano, significa jurisdicción. Y Él dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea yo, Jesús, tengo jurisdicción aquí en la tierra. Porque dice, tiene potestad en la tierra. Así que Jesús le está hablando al espíritu de enfermedad. Y Jesús le está hablando también a los fariseos, pero no le está hablando al hombre, le está hablando a los espíritus de incredulidad, a los espíritus de religiosidad. En última instancia le está hablando a Satanás, el diablo. Y le está diciendo: acá estoy yo. Y yo tengo jurisdicción acá, en la tierra, para sanar a los enfermos y para hacer retroceder todo espíritu de enfermedad. Así que para que ustedes vean, para que vean que me ha sido dada, que yo he sido ungido para sanar los corazones, pero también para dar vista a los ciegos, para levantar paralíticos, para sanar la lepra, etcétera, etcétera. Los milagros que Jesús hizo, el poder de Dios. Jesús estaba en un lugar creado por Dios. Satanás, el diablo, es el usurpador. Amén, hermanos. Porque la tierra le pertenece a Cristo. La tierra le pertenece a Dios y todos los que habitamos también. Amén.
por eso Él puede manifestar su poder. Pero Dios no obliga a nadie, hermanos. ¿Cuántos sabían esto? Y Dios espera que vos abras la puerta. Y donde hay fe, donde hay confianza, para Dios y para que el poder de Dios fluya en esa vida, en esa casa, en esa persona, en ese hombre, en esa mujer. Y en este lisiado, en este paralítico y en estos amigos, el Señor había visto una puerta. Así que el Señor dice: acá, vean lo que voy a hacer, y esto que voy a hacer es para que ustedes vean y conozcan que a mí me ha sido dada la potestad acá en la tierra. Amén, hermanos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esa es la autoridad número uno, primera, que le fue dada: perdonar los pecados. Así que dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entraste por el techo, bajado por unos amigos, no podías hacerlo solo, pero te vas a ir de acá con un milagro. Te vas a ir de acá por la puerta, sano completamente. Amén, hermanos. Así que yo no sé cómo vos llegaste acá a este lugar, pero yo sé que Jesús está acá con nosotros. Sé que la presencia de Dios está en este lugar, y sé que hay fe en este lugar porque se puede percibir en el ambiente. Yo sé que Dios puede obrar hoy milagros acá en nuestros cuerpos y también a través de nosotros, en las oraciones, en las peticiones, en las prendas. Dios puede obrar en esta noche. Verso 25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Se imaginan cómo salió este hombre de esa casa? Al instante dice que se levantó, agarró la camilla en la que lo habían llevado y dijo: abran paso, hagan una calle, déjenme salir. ¿Cuánto habrá hecho que no podía caminar? Y ahora salía corriendo de esa casa, dando gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Ah? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Dios de milagros. Amén. El mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Ponete de pie en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos escuchado aquí testimonios de milagros del Señor. Hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto aquí una maravilla de Dios, un caso real, un hecho real. Amén, hermanos. Eso tiene que mover y movilizar nuestra fe, activar nuestra fe en el nombre de Jesús. Maravillas de Dios, maravillas de Dios. Un momento solemne y clave Déjame un poquito ahí, Ángel, y ministramos juntos al Señor en el nombre de Jesús. Mientras los chicos se preparan, vamos a adorar al Señor por unos minutos. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Cerrá tus ojos ahí y vamos a clamar a Dios y vamos a exaltar el nombre del Señor y vamos a honrarle a Él con todo nuestro corazón. Primeramente, como oraba mi esposa, vamos a pedir perdón por nuestros pecados y vamos a arrepentirnos delante de Dios. Mi esposa ya oró, pero ahora en base a la palabra que hemos predicado, yo quiero que lo hagamos. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados. Quiero que leamos un versículo antes de orar. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado, ahí está hablando de Jesús,
el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla. Mira la palabra potestad, jurisdicción. Él, Jesús, nos ha librado del poder, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús. Por tu sangre, Señor Jesús, por tu sangre. Cerra tus ojos ahí un momento y oramos en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. Todo el mundo con los ojos cerrados. Es un momento en el que el Señor quiere obrar y primero sanar nuestros corazones. Yo sé que hay muchos acá que ya tienen a Jesús en el corazón. Si hay alguien que todavía no le ha aceptado, todavía no le abriste la puerta del corazón, o quizás si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios en esta noche, yo te voy a pedir que levantes la mano al cielo y vamos a orar hoy. Levanta tu mano ahí al cielo. Si necesitas reconciliarte con Dios, quizás alguien por primera vez aceptar a Jesús en su corazón, vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguien que por primera vez quiere aceptar a Jesús, te voy a pedir que vengas acá al frente. Si hay alguien por primera vez, vamos a orar por vos. Amén, gloria a Dios. Y vamos a orar por los demás también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos por la reconciliación. Y que el Señor sane nuestros corazones en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, obra en nuestro medio, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Ora a Dios en tus palabras. Perdona mis pecados, Señor. Quita la iniquidad, oh Dios, de raíz de mi corazón y sana mi corazón aún más, Señor. Sé que tú estás obrando y has iniciado una obra de sanidad y milagrosa en muchos en este lugar, pero completa la obra, Señor, y aún más quita las raíces, Señor, más profundas de la iniquidad, de la transgresión, del pecado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y haya sanidad en esta noche, sanidad del alma, sanidad del corazón, activación en el espíritu, en el nombre de Jesús. Toda parálisis espiritual la resistimos y la reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la vida de Dios, la vida del Espíritu. Ahora, Espíritu Santo, sopla vida en el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones, Señor, y nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, y reconocemos lo difícil que fue ese sacrificio en la cruz, Señor, ese momento, ese día tan glorioso, Señor, pero que tanto te costó. Te costó el desprecio, la humillación, la tortura que viviste en la cruz, Señor, pero sobre todo la carga, la angustia, Señor, el peso de todo el pecado de la humanidad sobre tus hombros, Señor. Ese fue el costo de nuestra redención. Ese fue el costo de nuestra sanidad, de la restauración de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, miramos hacia la cruz y nos humillamos delante de tu presencia. Y te pido, Señor, que sana corazones ahora en el nombre de Jesús. Y venga libertad de Dios. Libertad de Dios, libertad de Dios, libertad de los vicios. En el nombre de Jesús, ataduras espirituales ahora. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo lo que no ha podido ser hasta el día de hoy comienza a ser, se activa,
se activa en el nombre de Jesucristo, se activa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro para que sean activados los dones en nuestro medio, dones espirituales. Espíritu Santo, ahora sopla tú, Señor, y inicia, Señor, o reinicia en algunos casos, Señor, oh Dios mío, el fluir de tu Espíritu en el nombre de Jesús, con los dones, las herramientas que tú nos has dado espirituales. Ahora en el nombre de Jesús se activa el don de lenguas, se activa en nuestro medio, en la congregación. Ay, sí, Señor, la interpretación de lenguas, activo la profecía en el nombre de Jesús de Nazaret. Se han activado palabras de sabiduría, palabras de ciencia, en el nombre de Jesús, discernimiento de espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se activan en los corazones, ahora en el nombre de Jesús, activo los dones de servicio, activo los dones de milagros, dones de fe, dones de sanidad, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, y restaura. Para esto ha venido el Señor, para transformar la muerte en vida, en el nombre de Jesús, para transformar la parálisis en alguien que corre, y van a dar gloria a Dios, y vas a dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, y los demás van a dar gloria también, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor.